Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día martes 3 de marzo y vamos a ver la palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 19, versículos 23 al 30 con el título Renunciando lo terrenal para ganar lo celestial. Seguimos viendo el tema que vimos el día de ayer. Ayer vimos que tenemos que hacernos pequeños, humildes, dependientes como niños para entrar en el reino de los cielos. Y vimos a un joven rico que vino a preguntarle a Jesús: buen maestro, ¿qué debo de hacer para entrar al cielo? Y Jesús le responde: no hay ni uno bueno sino Dios. Y si tú crees que tú eres bueno, pues estás equivocado. Y luego Jesús le muestra la ley y dice: tienes que hacer esto y lo otro, tienes que obedecer los 10 mandamientos. Lo cual el joven responde: sí, Señor, lo he guardado todo. Jesús le dice: ¿estás seguro? Pues vende todo lo que tú tienes y dalo a los pobres y sígame a mí. El hombre rico se fue, triste. Y les dije que se fue no porque él tenía muchas posesiones, pero porque las posesiones lo tenían a él. Seguimos viendo la palabra en el versículo 23 y Jesús le enseña a sus discípulos acerca del engaño de las riquezas. Dice la palabra empezando en el versículo 23, dice la palabra de Dios así: entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Vean que Jesús aquí dice que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. No dice que es imposible, pero que es muy difícil. Y no es tanto la posesión de las riquezas, pero como les dije, si uno posee riquezas, se hace grande, se hace autosuficiente. Uno piensa que no necesita a Dios. De hecho, en Proverbios 30, versículos 7 al 9, en el proverbio de Agur, dice: Dios, te pido dos cosas: mantén la mentira lejos de mí, pero la segunda cosa que pide es: no me hagas tan rico que te niegue y diga que quién es Dios, no te necesito, ni tan pobre que yo robe o hurte y luego traiga deshonra sobre tu nombre. Dame contentamiento, justamente lo que necesito, el pan diario. Y yo creo que eso es lo que Jesús aquí está diciendo. No son las riquezas en sí que impiden que una persona entre al reino de los cielos, sino la actitud orgullosa, el corazón soberbio de los ricos, la autosuficiencia de aquellos que tienen muchas posesiones materiales que luego ignoran a Dios, no necesitan a Dios. Y dice en el versículo 24, Jesús aquí pues da un ejemplo, da una parábola. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello, que era el animal más grande que conocían la gente en Israel, en Palestina, el animal más grande que ellos conocían, por el ojo de una aguja, que era la apertura más pequeña que podían encontrar en una casa común. Entonces, el animal más grande pasando por un hoyito tan pequeño, así es como un rico puede entrar en el reino de Dios. O sea, es casi imposible. Más bien, es imposible. Pero luego dice en el versículo 25, y la pregunta aquí que hacen los discípulos, porque los judíos creían, hermanos, que la riqueza era evidencia del favor de Dios. Si tú eres rico, tenías el favor de Dios. Pero Jesús aquí está diciendo: no es así. Todos los discípulos dicen, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Jesús: si los ricos, que supuestamente tienen el favor de Dios, y hasta ellos, los favorecidos por Dios, no pueden entrar, entonces, ¿qué de nosotros? Nadie puede entrar. Dice en el versículo 26, y mirándolos Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Parece aquí que Jesús le está diciendo a los discípulos: saben que sí, entiendo que hay personas muy ricas, pero Dios los puede humillar para que entren al reino de los cielos. Y aquellos que son pobres, hay algunas personas pobres que igual son orgullosos. Dios también nos puede hacer humildes y pequeños por su gracia. Ese es el poder del evangelio, hermanos, que nos hace humildes, dependientes, nos hace agradecidos. Y dice:
pues tenemos ejemplos, hermanos, de personas ricas en la Biblia que sí tuvieron y fueron humildes. Abraham era un hombre rico. ¿Quién más? Job tenía muchísimas posesiones y Dios, de hecho, le quitó las cosas, pero le agregó más, le bendijo más materialmente y Job se mantuvo humilde, agradecido, un hombre de fe. Los reyes, el rey David, el rey Salomón, eran hombres ricos. Vemos en el Nuevo Testamento también, hermanos, José de Arimatea era un hombre rico. Lidia, la mujer que vendía tinta púrpura, tela de color púrpura, también tenía bastante dinero, pero usaba ese dinero para la expansión del reino. Su casa de Lidia era como un base misionero. Así que la riqueza en sí, hermanos, no impide que una persona sea humilde y confíe en Dios. Lo que nos separa de Dios es ese orgullo, esa autosuficiencia. No es el dinero en sí, sino el amor al dinero que nos lleva a idolatrar y también a ser orgullosos y autosuficientes. ¿Sí? Seguimos en el versículo 27. Y muchos dirán, pues pastor, yo no tengo ese problema porque pues yo no soy rico, yo soy pobre. Bueno, hermanos, si nos comparamos a la población mundial promedio, todos somos demasiado ricos. Así que no crean que somos pobres. Somos ricos en comparación a la persona promedia en el mundo. Y aunque quizá pensemos nosotros que somos pobres, podemos ser pobres materialmente y aún así ser orgullosos de corazón. Así que lo que está diciendo Jesús, tenemos que ser humildes y tenemos que estar dispuestos a renunciar nuestro amor de las cosas terrenales y nuestra dependencia en las cosas terrenales. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Me parece que Pedro se está comparando al joven rico que no pudo renunciar a las cosas terrenales. Y Pedro aquí está diciendo, mire Jesús, nosotros no somos como ese joven rico, nosotros sí lo hemos renunciado todo, lo dejamos todo atrás. Mateo dejó su puesto como publicano, que ganaba mucho dinero. Nosotros hemos dejado nuestros barcos, nuestros negocios, nuestras pescaderías. Y aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Entonces, por una parte, yo creo que Pedro está en lo correcto, que ellos lo han dejado todo. Pero Pedro quiere ganancia para sí mismo. Una ganancia, me parece, material. Y Jesús aquí le responde, la ganancia que ustedes tendrán no es una ganancia material. Renuncien a lo terrenal y recibirán una recompensa eterna, celestial. Y Jesús les dijo, ok, ¿quieres hablar de una recompensa, de un premio? Pues sí, los voy a premiar, pero no es lo que ustedes creen, lo que ustedes piensan. Es cierto, os digo que en la regeneración, cuando se restaura toda la creación, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Me parece a mí, hermanos, uno puede leer esto y decir, ok, pues Jesús les está prometiendo preeminencia, poder, autoridad. Pero más que eso, hermanos, aunque parece ser no eso lo que está diciendo Jesús, van a juzgar conmigo, van a sentarse en tronos y van a juzgar. Me parece a mí que Jesús les está diciendo, ustedes realmente anhelan la restauración de todas las cosas, ¿verdad? Quieren ver un reino justo, amoroso. Quieren ver todas las cosas hechas nuevas. Pues ustedes podrán participar en esa restauración. No se enfoquen tanto en lo que ustedes tendrán poder y autoridad y preeminencia sobre la gente, sino que ustedes serán partícipes en esta restauración. Y luego dice en el versículo 29, y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Entonces Jesús aquí está diciendo, y sé que ustedes han dejado cosas importantes, además de cosas materiales, han dejado personas importantes de sus vidas, relaciones, hermanos, hermanas, padres, madres. Han dejado cosas tanto materiales como sentimentales. Pero te digo, Pedro, que valdrá la pena al final, porque la recompensa celestial que recibirán 100 veces más de lo que ustedes han tenido que renunciar aquí en esta tierra. Han dejado un padre o una madre, tendrán
personas que son como padres, relacionalmente, espiritualmente hablando, y además tendrán pues a Dios como su Padre, heredarán la vida eterna. Aquí me parece que Jesús está diciendo, ustedes piensan en cantidad, pero yo les hablo de calidad. La recompensa que tengo para ustedes no solamente algo más grande, una cantidad más grande, sino algo cualitativamente diferente. Será una recompensa espiritual. Ustedes dejan cosas terrenales, pero yo les recompensaré con lo eterno, con lo celestial. Luego dice en el versículo 30, pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Y Jesús aquí está diciendo, pues que las cosas en el reino de Dios son al revés, no son como nosotros los esperamos. Y luego en el pasaje de mañana, en el capítulo 20, versículos 1 al 15, Jesús seguirá con esta idea de que los primeros serán postreros y postreros primeros. Mis hermanos, vamos a empezar el día de orando, dándole gracias a Dios por la palabra, diciendo, Señor, perdóname que yo me enfoco tanto en lo terrenal. A mí me parece que eso es lo único que existe y vivo por lo terrenal, pero ayúdame a ver con ojos de fe y entender que la recompensa que tú prometes para nosotros en el futuro es una recompensa no solamente de diferente cantidad, sino de diferente calidad. Y ayúdame a vivir, oh Dios, para tu reino eterno. Confiado, Señor, que tú me darás una recompensa celestial eterna. Oramos de esta manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, amada Iglesia Hispana Antioquía.